se cayó. Hay una iglesia que Dios utiliza de una manera muy especial. Es esa iglesia que encontramos, según leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en este versículo 8. Es la iglesia, como en Hechos 1:8, donde nos está hablando de lo que es una iglesia local y de lo que es una iglesia para. Para tiene un significado importante. El conocer la iglesia local y la iglesia para es una realidad importante que nosotros tenemos que ver. Como creyentes, como personas, tenemos que ser creyentes o personas que posean, o somos aquellos que poseen el verdadero evangelio. Pero no solamente aquellos que poseen el verdadero evangelio, sino que también tenemos que ser las personas o los creyentes que viven ese evangelio. En conclusión, Dios utiliza a estas personas que poseen y que viven este evangelio. Amén. ¿A quién Dios va a utilizar si no? ¿A los que viven en la religiosidad? ¿A los que viven en la ociosidad? ¿O a quién Dios va a utilizar? ¿Dios va a utilizar a una iglesia religiosa para que levante religiosos? ¿A quién Dios va a utilizar? Aquellos que de verdad poseen el evangelio. Aquellos que de verdad viven el evangelio. No solamente que dicen, sino que además que viven este evangelio. Si vemos también, hay personas, o mejor dicho, si hay una persona que no tiene el verdadero evangelio, que no posee este evangelio, pero es una persona que hace muchas cosas, ¿qué ocurrirá? Si es una persona que no posee el verdadero evangelio, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? A veces decimos o ponemos como ejemplo, ¿qué puede hacer un pirata en un barco pirata? Pues nada bueno. Y si decimos que si ese pirata es muy buen pirata, ¿qué estamos diciendo? Que está haciendo muchos delitos. Si un ladrón hace muchas obras, ¿qué estará haciendo? Estará cometiendo muchos delitos, ¿verdad? Cuanto más trabaje, cuanto más haga, peor. Cuanto más excelente sea esa persona haciendo esa función, más perjuicio está acarreando para la sociedad. Es decir, cuanto más hagamos cosas que no estén dentro del evangelio, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que ocurrió en el pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió en el pueblo de Israel? Que durante mucho tiempo, hasta 7 desastres ocurrieron dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sí, poseemos el evangelio, pero no estamos disfrutando de ese evangelio. Dios solamente puede hacer una cosa, levantar ciertos remanentes para que esa obra se lleve a cabo. ¿Pero por qué causa? Por la causa de los grandes desastres que vino al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por no estar entendiendo correctamente. ¿Cómo se pudo restaurar el evangelio? A través de los remanentes. Por eso es tan importante que nosotros estemos viendo ese concepto de remanentes. Tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar la palabra. El pueblo de Israel poseía el evangelio. ¿Amén? Dios mismo se lo había dado. ¿Pero qué ocurría? Que no hacía el movimiento del evangelio, el movimiento de la evangelización, ni las misiones. Es decir, se habían quedado como una iglesia local. Pero no entendieron que era una iglesia para. Que no es que fuesen solamente el pueblo de la elección, sino que era el pueblo para la evangelización. ¿Amén? Ellos no entendieron esa realidad. Ellos por eso es que sufrieron esos grandes desastres a lo largo de toda su historia, porque solo conocían el concepto de iglesia local, pero no conocían otra cosa, no conocían el concepto de la iglesia para. El significado es que conozco mi iglesia, pero no conozco otra cosa. Nos quedamos en el concepto de iglesia local, pero no vemos nada más, no conocemos otra cosa. ¿Por qué razón ocurre esto? Porque tampoco poseían el evangelio de verdad.
porque no lo conocían realmente ese evangelio, porque no entendían realmente esa realidad. Y solamente se quedaron con el concepto que ellos poseían, pero en realidad no estaban entendiendo ni estaban poseyendo correctamente el evangelio. Tenían ojos para ver otras cosas, pero no tenían ojos para ver la realidad espiritual. Por eso es que mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque solamente tenían ojos para la iglesia local, solamente tenían ojos para las cosas físicas. Levantarse como pueblo, levantarse como nación, levantarse como pueblo escogido, pero nunca entendieron el concepto de la realidad espiritual. No entendieron el concepto para lo cual Dios los había llamado. Amén. ¿Qué es lo que ocurre en segundo lugar? Que hay muchas personas que efectivamente conocen el evangelio, pero tienen un problema, que no disfrutan de ese evangelio. ¿Por qué razón? Porque no están viviendo ese evangelio. No lo disfrutan. Por eso las personas que no disfrutan el evangelio salen al campo, pero tienen dificultades, tienen problemas continuamente. En el campo siempre tienen dificultades, siempre acontecen problemas. Ahora, ¿qué tenemos que estar viendo en tercer lugar? Que las personas que de verdad aman la vida. Personas que de verdad aman la vida. Las personas que aman la vida son personas que poseen la vida. Aquel que posee la vida la ama correctamente. Por eso, como personas aman la vida, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ser personas que van a tratar de salvar a otras personas para que también al mismo tiempo tengan la vida. Amén. No es solamente poseer, sino que además viven para que otros, a su vez, también puedan vivir. No es quedarse con que yo ya estoy viviendo, yo ya soy salvo. Los demás que se aguanten, los demás que, pues allá ellos, ¿verdad? Y a veces lo decimos. Yo soy salvo, yo estoy en mi iglesia local, yo tengo todo, los demás que se las apañen, ¿verdad? A veces tenemos este concepto. Ahora, las personas que aman la vida son las personas que pueden ver y ven, de hecho, el futuro y luchan y viven para ver y salvar ese futuro. Porque Dios está mirando al futuro. Dios no solamente se queda en este contexto, porque Él ve el futuro, es que Dios prepara todas las respuestas. Y como Dios ve el futuro, es por eso que derrama todas las bendiciones ahí, porque está viendo ese futuro. Las personas lo pueden conocer de manera incorrecta. Pueden conocer esto de manera incorrecta. ¿Sabes quién lo conoce muy bien? Satanás. El diablo conoce muy bien esto, por eso trata de impedirlo. Pero Dios lo conoce mucho mejor que Satanás y que nosotros. Por eso Dios bendice cuando entendemos esta palabra. Por eso bendice cuando nosotros empezamos a gozar de esta realidad. Dios completamente, por lo tanto, cuando entendemos esta palabra, ¿qué es lo que Dios hace? Dios siempre se va a responsabilizar de esta persona. Por eso decimos siempre, no tengo de qué preocuparme. ¿Por qué razón? Porque Dios se responsabiliza de tu vida. Dios se responsabiliza de mi vida. Por eso es que es una iglesia que es para. Es lo que nos dice Hechos 1:8. Como iglesia local, ¿qué vas a hacer? Tú vas a recibir poder. ¿Pero para qué razón? Para que vayas a las 237 naciones. ¿Para que vayas a dónde? Hasta el último de la tierra. Ahora, ¿qué ocurre? Nos quedamos aquí solamente. Y perdemos el sentido, perdemos el significado. Por eso no funciona. Cuando yo me lanzo a esas 237 naciones, es que yo sé que Dios se responsabiliza de mí. Que no tengo que tener entonces problemas de ningún tipo. Entonces, la economía no es un problema. La salud tampoco es un problema. El trabajo tampoco es un problema. ¿Por qué razón? Porque Dios se responsabiliza de tu vida. Amén. Por eso tenemos que ver esta palabra. Tenemos que ver a aquellos que, como no poseen el Evangelio correctamente, no pueden disfrutar.
¿Por qué? Porque no lo poseen correctamente, no pueden disfrutar de ello. ¿Qué hacen entonces? Simplemente hablan de otras cosas. ¿Por qué? Porque no están disfrutando del Evangelio. ¿Tú de qué hablas? ¿De qué hablamos habitualmente? De las cosas que disfrutamos. A mí muchas veces me llaman y oye, mira, que he encontrado un restaurante que cocinan de bien. ¿Por qué? Porque son de las cosas que nos gustan. Oye, qué bien cocinan, oye, qué bien se come en ese restaurante. Oye, qué película más bonita he visto. He visto una película, oye, vete al cine, que es... ¿Por qué? Porque me ha gustado, es una película que te va a gustar. ¡Ah, qué buena! ¿No? Son de las cosas que nos gustan, de las cosas que disfrutamos y las compartimos. Ahora, como no disfrutamos del Evangelio, no compartimos el Evangelio. ¿Qué hacemos? Compartimos otras cosas. Compartimos otras muchas cosas. Y hay personas que hablas con ellas y se lían a hablar de cosas y tú ya sabes dónde está cada uno, porque claro, depende de lo que te hablen, pues personas que solamente hablan de fútbol. Oye, el Madrid, el Barcelona, el otro que ha ganado, ha perdido, lo que sea. Personas que solamente te hablan de política, ¿por qué? O te hablan de diferentes cosas, o de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, te empiezan a hablar de otras muchas cosas. Pero en verdad, tenemos que estar confirmando en nuestra vida si realmente estamos viviendo la vida de fe o no. Si estoy realmente amando la vida que Dios me ha dado para salvar a otros, o realmente no. O realmente estamos entretenidos en otras cosas, porque no disfrutamos correctamente el Evangelio. Si yo no tengo realmente el Evangelio correctamente, ¿qué va a ocurrir? Si no lo tengo correctamente el Evangelio, mi vida no va a funcionar. Es que no va a funcionar de ninguna de las maneras. El Evangelio tiene que ser más fuerte, el Evangelio tiene que ser más poderoso, pero si no disfrutamos, no vamos a poder disfrutar tampoco de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es cuestión de malentendido, no es cuestión tampoco de estar frustrados. Se trata en verdad de que tenemos que tener un poquito más de sentido común y tenemos que tener un poquito más de vergüenza propia. Tenemos que tener esa vergüenza. Yo cuando descubrí este mensaje, este Evangelio, en vez de en primer lugar decir, esto es grandioso, ¿qué es lo que dije? ¿Cómo no he entendido yo esto antes? ¿Qué sentí? Sentí vergüenza. ¿Cómo es posible que siendo pastor, llevando años en el ministerio, llevando años trabajando para la obra y no haya entendido el Evangelio correctamente hasta ahora? Me dio vergüenza. ¿Qué hemos estado enseñando durante tantos años? ¿Qué hemos estado ministrando a los jóvenes cuando estábamos trabajando con los jóvenes en otros lugares? ¿Qué enseñábamos en el centro de rehabilitación? ¿Qué estábamos enseñando? Y lo que me dio fue vergüenza. Que íbamos a la iglesia y de pronto digo, caramba, pero ¿cómo es posible que no lo haya entendido hasta ahora? ¿Cómo no he descubierto el Evangelio de esa manera hasta ahora? Y a veces decía, porque a veces somos arrogantes y vamos a la iglesia con arrogancia. Porque sabemos, porque entendemos, porque llevamos muchos años. Pero es que las cosas no funcionan si es a través de mí mismo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy podamos ver con gracia. También ocurre, en cuarto lugar, que hay muchas veces que la palabra de Dios no cuadra con mi vida. No cuadra con mi vida. ¿Qué tenemos que hacer si pasa esto? Es decir, ¿qué quiero decir cuando digo que no cuadra con mi vida? Cuando yo escucho una palabra que no se ajusta a mi forma de vida, que no se ajusta a mi pensamiento de la vida, que no se ajusta a decir, bueno, yo recibo esta palabra, pero... No es pero, es para. Pero nosotros, ¿qué decimos? Pero. Y levantamos la iglesia del pero. Como no me cuadra, entonces, pero. Un ejemplo, a veces se dice las bienaventuranzas. Hay un debate teológico en eso, en torno a las bienaventuranzas. Porque están diciendo, claro, que es un nivel que el creyente no puede vivir. Entonces, ¿qué ocurre? Como es un nivel muy alto, aparentemente, para los cristianos, el vivir según las bienaventuranzas,
Como es muy difícil, ¿qué decimos? Bueno, eso en realidad quiere decir, según los teólogos, cuando estemos en el cielo, eso cuando estemos en la presencia de Dios, que eso será el sumum. Eso significa no cuadrar con mi vida la palabra. Como no cuadra, lo lanzo para la eternidad. Muchas veces decimos, tenemos que empezar a vivir la eternidad aquí y ahora. Lo decimos, pero no cuadra con mi pensamiento. ¿Qué decimos? Bueno, sí, pero eso se dice, pero en realidad no quiere decir eso. Significa que no cuadra la palabra con nosotros. Entonces hablamos y decimos, tenemos que hacer la evangelización de las 237 naciones. Es decir, tenemos que hacer la evangelización mundial. ¿Qué ocurre? No cuadra. No cuadra. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a hacer esa evangelización? No cuadra. Querrá decir que, bueno, que tú sigas haciendo lo que tengas que hacer y poco más o menos. Y empezamos entonces a preguntar, entonces, ¿quién tiene que solucionar este problema? Entonces, ¿quién tiene que solucionar este problema? ¿Lo soluciona Dios o lo solucionamos nosotros? Porque claro, no cuadra conmigo. Entonces, ¿qué hacemos? Dios dice, pero no quiere decir. Y empezamos a cuestionar. Pero yo veo cuando estaban en el desierto, y yo veo lo que dice la palabra en muchos casos, ¿verdad? Como cuando estaban en el desierto y resulta que estando viviendo en el desierto, lógicamente era muy difícil vivir. Todos sabemos que es muy complicado vivir en el desierto. Pues en ese tiempo, andando en el desierto, Dios les dio una palabra que no cuadraba con ellos. Oye, tenéis que vivir por el desierto, pero Dios les dice, reunir todas las cosas valiosas que tengáis y construir un tabernáculo, un templo. Claro, eso no cuadra en el desierto, levantar un templo, un tabernáculo. Si estás por el desierto, no cuadra. Dios dice cosas que no cuadran con nosotros. Dios dice que no cuadran con ellos. ¿Y qué ocurre entonces? Viene la crítica y viene la queja. Es una locura. Dios nos pide cosas imposibles, ¿verdad? Dios nos pide cosas imposibles. ¿Cómo vamos a hacer lo que dice Hechos 1:8? ¿Cómo vamos a ir hasta el último de la tierra? ¿A ti te cuadra? ¿Ir hasta el último de la tierra, como dice? Pero si no tenemos dinero, si no tenemos trabajo, si no tenemos nada. Se lo estaba diciendo a un grupo de personas, a 120 personas que estaban en ese aposento alto, que no tenían absolutamente nada prácticamente. ¿Tiene que ver con ellos? En lógica humana, no. Y nosotros pensamos, como no cuadra conmigo, entonces eso no es posible. Eso no es para nosotros. ¿Qué hacemos? Nos quedamos en la iglesia local. Nos olvidamos. Entonces, como no cuadra conmigo, lo tachamos. ¿Amén? Eso es lo que suele estar ocurriendo. Y encima nos quejamos y criticamos. Pero sabemos que hubo personas, hubo remanentes, que sí lo creyeron. ¿Verdad? Hubo creyentes, hubo remanentes, que sí levantaron ese templo. Hubo hombres que sí determinaron hacer lo que Dios dijo que aparentemente no cuadraba. Y Dios les dijo, y cuando construyáis este tabernáculo, cuando construyáis este templo, las casas, vuestras tiendas, todas tienen que estar direccionadas o centradas en el templo. Es decir, ya no solamente que lo levantes, sino que además tiene que ser el centro de vuestra vida, el centro de vuestras oraciones, el centro de toda la vida del pueblo centrada en ese templo. Además, todo eso. Ahora, cuando se dice estas cosas, lo que había era mucha incredulidad. Mucha gente se estaba quejando, mucha gente criticaba, pero Dios los guió con una columna de fuego. Amén. Muchos no creyeron ni criticaron esto, pero Dios mandó el maná. Dios mandó y proveyó de agua. Dios mandó y proveyó de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con esto? Nos damos cuenta que entonces la palabra de Dios cuadra perfectamente con mi vida. Cuando creo, cuando determino, nadie puede ignorar esto. No debemos de ignorar esta palabra. Amén. Después de que se predique el evangelio por todo el mundo, vendrá el fin.
Amén. Habéis predicado el Evangelio. Estamos predicando el Evangelio. Hemos sido tachados falsamente como sectas, como herejía, porque en el momento que eres protestante, enseguida ya eres un bicho raro. Ya eres extraño, ya eres como una secta peligrosa. Por eso también a veces sois atacados, criticados. ¿Quién no ha sido criticado o atacado por esto? Pero no importa, porque si en verdad estamos predicando este Evangelio, significa que tenemos la vida. Amén, tenemos la vida. Esa vida que está en las manos de Dios, que es segura, Dios nos la ha dado. Por eso, como tenemos esta vida, tenemos que ver o tenemos que tener 3 cosas correctas en nuestra vida. Amén, 3 cosas que tenemos que tener. Si vemos las cosas con nuestro nivel, si yo veo las cosas con mi propio nivel, ¿qué voy a ver? Que nada es posible. Si veo las cosas con mi propio nivel, significa no voy a ver correctamente el mensaje que Dios me está dando. Si yo miro con mis ojos naturales, no voy a poder estar viendo. Con ese nivel que nosotros tenemos, con ese nivel que tú y yo tenemos, ¿cómo vamos a hacer la evangelización del mundo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer nunca. Parece que a veces Dios diga cosas que no tienen lógica, ¿verdad? Parece que no tiene lógica. ¿Cómo Dios me está pidiendo esto? 237 naciones, ¿cómo Dios me está pidiendo la evangelización del mundo? ¿Por qué no tengo que verlo con mi nivel? Tengo que verlo con el nivel de Dios. ¿Qué significa? Tengo que verlo con los ojos de Dios, no con mis propios ojos. Si yo lo veo con mis ojos es imposible. Pero es imposible todo. No solamente las 237 naciones. ¿Yo puedo tener vida por mí mismo con mis propios ojos? ¿Yo puedo tener vida, puedo ser hijo de Dios solamente con mi propio nivel? No puedo. Cuando se enseña la tierra prometida y mandan los espías, los 10 espías que vienen diciendo, es que no podemos. ¿Qué es lo que estaban viendo? Estaban viendo con sus propios ojos. Estaban viendo con su propio nivel. ¿Qué se veía? Que somos enanos langostas en comparación de gigantes. Son gigantes y parecemos langostas a su lado. Era verdad. Era la verdad que veían sus ojos, pero no estaban viendo con los ojos de Dios. No es con el nivel que nosotros tenemos que tenemos que hacer la obra. Tiene que ser con el nivel de Dios, no con el tuyo, no es con el mío. Esto es lo que yo quiera tener o pueda hacer. Es con el poder de Dios, no es con lo que yo tengo. No es con lo que yo haga. Lo que tú tienes y yo haga no sirve para nada, no tiene nada. No tiene ningún valor. Tiene que ser con lo que Dios me ha dado. Por eso, ¿qué nos dice en Mateo? Nos dice, id. Vayan ustedes, id. Vayan a hacer discípulos. ¿A dónde? Nuevamente, a todas las naciones. A las 237 naciones. ¿Por qué los ponemos? Porque son todas las naciones. Vayan a ese lugar, levanten discípulos. ¿Verdad? Solamente el Evangelio. Solamente con lo que Dios te da. No con lo que tienes. Con lo que Dios te da. Con el nivel de Dios, no con tu nivel. Por eso Hechos 1:8 recibiréis ¿qué? Porque no es tu nivel, con el nivel de Dios. Tiene que salir todo de dentro del nivel de Dios. Por eso no es solamente poseer, es vivir ese evangelio. No es saber, sino vivirlo, experimentarlo, disfrutarlo. Hablar de, en vez de otras cosas. Es mientras que estamos yendo, mientras que estamos viviendo, porque amamos la vida. Vamos viviendo y en medida que vamos viviendo, todo lo que vivimos está dentro del Evangelio para el Evangelio. Amén. Es el Evangelio con el Evangelio para el Evangelio. ¿Entendemos esto? El Evangelio con el Evangelio para el Evangelio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Versículo 19. Yo estaré contigo. Yo estaré juntamente con vosotros. ¿Hasta dónde? Hasta el final.
hasta alcanzar la última de las 237 naciones, yo estaré con vosotros. ¿A que eso sí que me cuadra? Que Dios esté conmigo, a que lo decimos mucho. ¿A que eso lo decimos muy a menudo? Cuando estamos malitos, cuando tenemos un problema. Ah, pero Dios está conmigo. Eso sí que no lo hemos aprendido bien, Eso sí que me cuadra. Que Dios está conmigo, sí. El para es lo que no entendemos bien. Por eso predicamos sobre esta palabra. Porque nosotros ya lo hemos entendido. Pero Él me está diciendo, en la medida que yo voy, yo estaré con vosotros. Amén. Él está juntamente contigo. Y podemos ver, además, en Marcos 16, 18 al 20, nos está diciendo, lo tengo aquí, dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién está diciendo esto? Está diciendo aquel, dice que les habló, aquel que es recibido en el cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre. Es Él quien está diciendo, yo estaré contigo. Ve, yo estaré sentado a la diestra del Dios Padre. Les está dando una garantía. ¿Qué les está diciendo? Yo me voy a responsabilizar de todos vosotros. Id, hacedlo, porque yo me responsabilizo de ti. Amén. Es lo que está diciendo. El que está sentado a la diestra del Dios Padre está diciendo, yo me responsabilizo de ti. Los discípulos lo entendieron. Los discípulos lo entendieron. ¿Y cuando lo entendieron, qué hicieron? Pues el versículo 20 de Marcos 16. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Quién? El Señor, que está a la diestra del Dios Padre, ayudándoles, confirmando la palabra. No eran los discípulos quien confirmaba la palabra. El Señor, que está a la diestra del Dios Padre, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Por eso, no es con mi nivel. Yo no puedo hacer esas señales. ¿Quién las hace? El Señor. ¿Cuál es el nivel? El de Él, no el mío. Yo saliendo y predicando. Nada más, no tengo que hacer nada más. Hechos 1:8, y les dio poder para que vayan hasta el último de la tierra. Podemos ver que esto ocurre solamente con el nivel que Dios nos da. Es el nivel que Dios nos da. Y podemos ver que esas son las respuestas que Dios tiene para nosotros, que son las respuestas que Dios dio y son las respuestas que tiene preparadas para cada uno de nosotros. Muchas personas dicen que les hace falta dinero. Es que no tenemos dinero. Pero hoy en día no ese es el problema. Las personas buscan la fama, la posición, un lugar en la iglesia. Pero todas esas cosas no hacen falta. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacer el movimiento de la evangelización del mundo. Porque Dios nos dice que salgamos, que vayamos a hacer la obra de levantar los discípulos en las 237 naciones. No es importante si yo aquí tengo un cargo o dejo de tenerlo, si soy relevante o no relevante. No importa porque yo estoy centrado en el para. Da igual lo que yo esté haciendo aquí. Como pastor, como anciano, como diácono, como creyente. No importa el lugar, no importa el cargo. Lo que importa es el para. Porque ahí vemos cómo Dios se manifiesta. Amén. Es ahí donde Dios se ve. Por eso tenemos que ser, como en aquel tiempo, la iglesia del aposento alto. Por eso tenemos este nombre. Aposento alto. ¿Por qué? Porque no es con mi criterio, sino que es con el criterio que Dios nos ha dado. Es el criterio con el cual levantó la iglesia. Es el criterio que se estableció en el aposento alto de Marcos. Es ese nivel y ese estándar que Dios nos da. Y por eso tenemos que ver esto correctamente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Hechos 1:1. ¿Qué me está hablando? ¿Cuál es el criterio? El criterio es claro, es la obra de Jesucristo, lo que yo tengo que ver y lo que es realmente importante y relevante. ¿Cuál es el criterio o el estándar más importante?
que a través del reino de los cielos, la obra de Dios se establece. Y además nos da las obras del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros decimos o nos denominamos aposento alto? No de Marcos, de Parla en este caso. Evidentemente porque estamos en Parla. ¿Pero por qué aposento alto? Porque estamos viendo que es con el criterio de lo que Dios me ha dado. No con lo que nosotros tenemos ni lo que nosotros podemos levantar. Son las obras del Espíritu Santo. Cuando tenemos el criterio correcto, cuando establecemos la base correcta, lo que aparece son las obras del Espíritu Santo. Por eso Hechos 1:8, seréis testigos, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Cómo yo voy a ser testigo? ¿Por mi nivel, por mis obras? No, por las obras del Espíritu Santo. Es con lo cual yo voy a hacer esa obra. Y aparece ese gran horario de Dios. ¿Cuál es el horario de Dios? Cuando las obras de Dios aparecen, ahí está dentro el horario de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Vamos a ver cómo todos los problemas, todas las dificultades, todos los problemas que hay en este momento, Dios los soluciona. Todos los problemas que veníamos hablando de economía, de dinero, de salud, de trabajo, de todo lo demás, vemos cómo a través de este criterio que Dios nos da, las soluciones ya están hechas. Hermano, podemos decir que ya está todo solucionado. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué tanto miedo? Ya está bien de tener tanto miedo. Miedo al COVID, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al cáncer, ¿miedo a qué? ¿Tanto miedo de qué? Si las obras del Espíritu Santo, esas obras ya empiezan a obrar, empiezan a salir, empiezan a venir. No con mi criterio, es con el criterio de Dios. Si yo tengo que pensar en cambiar el mundo, eso es imposible. Son las obras de Dios. Que yo tengo que luchar y esforzarme por algo, no puedo. Esa es la obra de Dios. Son las respuestas y las soluciones que Dios tiene para nosotros. No es ni más ni menos que eso. Por eso yo no puedo tener mi nivel ni el criterio personal. Tiene que ser el criterio de Dios. Dejémonos de preocuparnos tanto de los problemas y de las circunstancias. Dejemos de tener tanto miedo. A una persona le dije, cuando me estaban tratando, tranquila, ¿qué puede pasarme? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te mueras? ¿Que te mueras es lo peor que te puede pasar? Lo peor que me puede pasar es que yo esté viviendo en los desastres, no disfrutando del Evangelio. Eso es lo peor que me puede pasar. La muerte, hermano, la muerte para el cristiano, para el creyente, como dijo Pablo, es ganancia. ¿O no? ¿O seguimos con la incredulidad? Seguimos con la incredulidad. De que tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a marcharnos, tenemos miedo a qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con nuestra esposa o esposa, qué va a pasar. Tenemos todavía esas incredulidades. Entonces, el futuro que estábamos mencionando, ¿de qué? Tenemos que ya tomar las riendas de nuestra vida, dejarlas en manos de Dios. ¿Cuál es el mayor problema del creyente hoy en día? ¿Sabe cuál es el mayor creyente? El mayor problema del creyente. ¿Quién es el dueño o el amo de tu vida? Y nos llegamos a la misma conclusión. Yo sigo siendo el dueño de mi vida. Y como soy yo el dueño de mi vida, tengo miedo a perderla. ¿Por qué? Porque es mía. ¿Por qué tenemos miedo a morir? Porque es mi vida. ¿No lo decimos así? Es mi vida. ¿Cuál es el problema? Que yo sigo siendo el amo, sigo siendo el dueño absoluto de mi vida. Y con esto, siendo así, con la iglesia local me es suficiente. Mientras que yo soy el dueño, la iglesia local cubre mis expectativas, cubre mis necesidades, cubre los aspectos de mi vida. Porque si tengo problema, hermano, vamos a orar. Y hacemos cadenas de oración, que hacemos ayunos, hacemos vigilias, hacemos cadenas para estar orando, ¿verdad? Cubrimos estas expectativas. Ay, si no tengo trabajo, lo mismo, lo ponemos en conocimiento y la iglesia local cubre esas expectativas emocionalmente, cuanto menos. Entonces ya está. Pero seguimos siendo los dueños de nuestra vida.
¿Cuándo cambia esto? Cuando Cristo se convierte en el dueño absoluto de tu vida. Es cuando las cosas empiezan a cambiar. Es cuando entiendo entonces que es el nivel de Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo en mí. Porque Él es el dueño de mí. ¿Por qué digo que Él se responsabiliza de mí? ¿Cuándo Él se responsabiliza de mí? Cuando Cristo es mi dueño. ¿Sí o no? Cuando vais a un hotel, si ves las normas, una de las normas que ponen en los hoteles, ¿qué es? Que si tienes algo de valor, lo entregues en recepción, ¿verdad? Si tienes dinero o cosas de valor, o joyas, lo que sea, cosas de valor, que lo entregues en recepción, que ellos se responsabilizan de lo que tú le das. Ahora, si tú no se lo das, si entran a robarte, no vayas luego a reclamar al dueño del hotel. ¿Por qué? Porque no se lo has dado. Yo lo tengo, soy el dueño, lo guardo. Y cuando te lo roban, ¡ay, que me han robado! Haberlo dado al dueño. Cuando el diablo nos roba, le decimos adiós. Le pedimos explicaciones a Dios. ¿Y Dios qué te dice? ¿Me lo has dado acaso? ¿Me lo has dado acaso? ¿Me has dado a tu familia? ¿Me has dado tu trabajo? ¿Me has dado tus hijos? ¿Me has dado tu esposa? ¿Me has dado tu esposo? ¿Me has dado tus estudios? ¿Me has dado? No, tú sigues siendo el dueño de tu vida. A mí no me has dado nada. ¿Por qué me pides responsabilidades a mí? Si no me has dado nada. ¿Qué ocurre? Seguimos con nuestro nivel, seguimos con nuestro criterio, en vez de dárselo al Señor. Por eso tenemos miedo. Porque tenemos nuestra vida que es nuestra. Ay, si me muero, voy a perder mi vida. ¿Cómo? Pero tú se la habías dado a Dios. ¿No has dicho 40.000 veces Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Entonces tú no te mueres. ¿No es así? Tú no te mueres. Tú no tienes el problema. La enfermedad no la tienes tú, la tiene Cristo. Tu problema económico de trabajo, tú no lo tienes, lo tiene Cristo. Porque Él se responsabiliza, porque yo se lo he dado. Amén. Tengo que hacerlo todo con el estándar de Dios. No con el mío, con el estándar de Dios. ¿Cuál es el estándar de Dios? 237 naciones. Lo vemos en un ejemplo. Es lo que el Señor le dijo, o Pablo entendió como la evangelización de Roma. Tengo que ir a Roma. Por eso tenemos que tener siempre esto en nuestros corazones. Tenemos que estar siempre viendo nuestra Roma. Es decir, nuestro último de la tierra. Sí, eso es lo que tiene que estar siempre en nuestros corazones. No es que nosotros podamos hacerlo, no es que nosotros podamos hacerlo. Lo que estamos diciendo es que con el nivel de Dios, con el estándar de Dios, con el criterio de Dios, se va a hacer la evangelización del mundo. Por eso, ¿cuántas veces yo menciono Mateo 24:14? Que antes leí. ¿Cuántas veces lo menciono? ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Que este evangelio será predicado. ¿Te dice que lo vas a hacer tú? ¿Dice que lo hagamos nosotros? No. Dice que Él lo hará. Amén. Con su nivel, con su criterio, con su estándar. Él lo hará. Ahora, yo tengo que tener en mi corazón el ir a Roma. Tiene que estar en mi corazón. Por eso, todos los textos son del libro de los Hechos que ya conocéis. ¿Por qué razón tengo que ir a Roma? Porque tengo que testificar ante César. Tengo un para. Tengo mi iglesia local, pero tengo la iglesia para en mi corazón. En mi corazón está ir a Roma, porque allí está el César. ¿Por qué? Porque es el horario de Dios, no el mío. Porque me dice que es necesario que yo testifique delante de César. ¿Qué decíamos hace unos días? Entonces, ¿por qué Dios salvó a Pablo? ¿Porque Pablo era guapo? ¿Porque Pablo era bonito? ¿Porque Pablo era santo? ¿Porque era San Pablo?
aunque tenía que ir ante el César, era necesario que esto se cumpliera. Por eso Dios salva a Pablo. ¿Por qué? Porque él iba para. Amén. Y no iba con su nivel, ni su criterio, ni su estándar, sino con el criterio y el estándar de Dios. Es entender esta palabra. Es ver todas las cosas así. Es ver y entender la iglesia para. No quedarme solamente en la iglesia local. Tenemos que estar correctamente en esto. Así Dios quiere que tengamos la respuesta que tiene preparada, sea cual sea. Dios siempre, tengo que buscar esto. Para. Siempre tengo que buscar esta palabra. Y yo sé que esto no cuadra conmigo. No cuadra conmigo. 237 no cuadra conmigo. Pero es con el nivel de Dios. En este momento veremos las obras que hay reflejadas en la Biblia. Veremos las obras, la palabra, las veremos. Mi poder y la situación que tengo, mi poder y mi situación no cuadra con nada del Evangelio. Claro que no. No cuadramos con el Evangelio. Ahí es donde Dios me envía precisamente. No cuadra contigo. Por eso Dios te manda. ¿Para qué? Para que no dependas de tu nivel. Para que no dependas de tu estándar. Para que no dependas de tu criterio, sino que dependas solo y exclusivamente del estándar de Dios. Es hacer las cosas según el estándar de Dios, no según tu estándar. Por eso decimos solo Cristo. Por eso decimos solo Evangelio. Por eso decimos solo Espíritu Santo. Porque no es con lo que nosotros tenemos donde tenemos que ir. Por eso cuando yo entiendo esto, puedo entender orar sin cesar. Puedo estar entendiendo que no hay otro método más que este, que es la oración 24 horas. Señor, no tengo nivel. Señor, no tengo criterio propio. Necesito tu nivel. Necesito tu criterio. Porque yo fallo, no tengo. Por eso necesito orar 24 horas. Segundo lugar, como conclusión, mirar las evidencias de la iglesia. Ved las evidencias. No pierdas esto desde el día de hoy. No podéis hacerlo por vosotros mismos. No lo intentéis hacer por vosotros mismos. No podéis por vosotros mismos. Como Dios me salvó a mí, también quiere salvar al mundo entero. Juan 3:16. Amén. Pablo, sé firme. Por eso, escucha estas palabras. ¿Por qué? Porque tú no puedes. Pablo, sé firme. ¿Por qué razón me dice eso? Porque no lo estoy. Porque sufro, porque temo, porque me da miedo, porque no tengo nivel, no tengo. Por eso dice, tranquilo, sé firme, no temas. ¿Por qué? Porque si tengo que ir yo con mi fuerza, mi nivel, no puedo. No puedo, simplemente no puedo. Y me da la razón, es que tienes que estar delante de César. No es que tú valgas, no es que tú seas, no es que tú eres. Es que tienes que cumplir el horario de Dios. No vas a hablar tú, es la obra de Dios. Así que de esta manera salvaremos el futuro. Hacerlo absolutamente así. Hacedlo así. En cada uno de los momentos vendrán respuestas. Y si no vienen, también está bien. Pero hacerlo siempre así, de esta manera. Porque lo más importante, lo primero que acontece cuando yo empiezo a verlo de este nivel, que los problemas espirituales empiezan a ser sanados. Cuando yo salgo de mi nivel, de mi estándar, y cojo el nivel y el estándar de Dios, los problemas espirituales empiezan a desaparecer. Empiezo a recibir sanidad. Por eso si disfrutamos de esto, vamos a ver los problemas espirituales y las dificultades que tenemos. Vamos a ver cómo comienzan a desaparecer poco a poco. Empiezan a sanar poco a poco. Cuando vienen los problemas, te empezarás a darte cuenta que los problemas no son tan problemas, que las dificultades no son tan dificultades, que las enfermedades no son tan enfermedades. ¿Por qué será esto? Porque la oscuridad, el poder de Satanás, ya no tiene nada que hacer contigo.
Porque si ya no tienes tu nivel, ni tu criterio, ni tu estándar, ¿por dónde el diablo te va a atacar? ¿Alguien me puede decir? ¿Por dónde el diablo te puede atacar? Con mi nivel me ataca por todos los lados. A mí, por todos los lados. Pero cuando yo estoy en el nivel, en el criterio y en el estándar de Dios, ¿quién te va a atacar? ¿Qué te puede hacer el diablo? No puede hacerte nada. Por eso empiezan a desaparecer los problemas y las dificultades. El diablo no puede hacerte nada, no puede tocarte. Si Cristo es el dueño de tu vida, si yo no tengo nada, ¿qué me puede quitar el diablo? ¿Qué te puede quitar? Si no tienes nada, ¿qué te puede quitar el diablo? Ay, es que el diablo me va a quitar. Eso es porque no se lo has dado a Dios. ¿Es así o no? ¿Qué te puede quitar? Lo que no le has dado a Dios. ¿El diablo le puede quitar algo a Dios de lo que tú le hayas dado? ¿Te lo puede quitar el diablo a Dios? ¿Dónde está el problema entonces? Amén. Que veamos correctamente, con los ojos espirituales, que veamos con los ojos de Dios, no con los nuestros. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo en esta mañana para que abramos nuestros ojos espirituales en vez de los nuestros físicos. Amén.